Ya, este es el material. Lo hablamos un poco, lo compartimos. Ya, muy bien, muchachos. A ver, vamos a compartirlo con ustedes. Material de la clase de hoy, que es este. Ya, ¿me confirman si lo pueden ver, por favor? Si es con audio, mejor. ¿Lo pueden ver, muchachos? Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, el día de hoy nos toca desarrollar lo que sería la miscelánea de Historia Universal. Preguntas sobre la imagen de la cueva de Troy ¿no? Ya, a ver, muchachos, recordemos que la pintura rupestre, vamos a compartir acá una diapositiva para que ustedes puedan tener una mejor visión de la clase. Vamos a, ratito, vamos a ver acá la carpeta, chispas, acá debe estar. Repaso, PPT, ya, este debe ser. Ujujujú. Ya, este es. Eh, bueno, vamos a meter las 7 7 ya acá está. Ujujujujuju. Ya vamos a poner acá. Muy bien, el primer material que estamos, la primera pregunta, perdón, es sobre la prehistoria, ¿no? Vamos a poner acá, antigua civilización, prehistoria, ya. Ya, a ver, voy a compartir la diapositiva y me confirman si pueden verlo, muchachos. Ya, vamos a ver acá. Ya, ¿se puede ver, jóvenes? ¿Sí? ¿Pueden ver la diapositiva? Mm, Ya, acá está. Ya, perfecto, muchachos. ¿No? ¿No se ve la diapositiva? Qué raro, a ver, vamos a compartirlo de nuevo. A ver. Ahí, ahí sí se ve, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, muchachos. Las pinturas rupestres. A ver, recordemos que las pinturas rupestres corresponden a nuestra especie, que es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Vamos a ponerlo grande. Ya, ahí está. ¿Ya? Este es el fósil de Jebel Irhout. No olviden ustedes que el Homo sapiens sapiens se desarrolló, por supuesto, los fósiles más antiguos de Homo sapiens sapiens son africanos. De África se fueron diseminando a otras zonas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a aclarar que nuestra especie está relacionado a dos técnicas, bueno, en realidad eran tres técnicas, ¿no? Una que se llama auriñaciense, la otra que se llama magdaleniense y la solutrense, ¿no? Ya, son tres formas de hacer o elaborar herramientas durante el Paleolítico Superior, ¿no? Ya, entonces tenemos aquí, bueno, el Homo sapiens sapiens. Recordemos que ellos, nuestra especie primitiva, ¿no? Fabricaba herramientas de forma más sofisticada. Acá podemos ver la técnica solutrense, ¿no? La piedra bien tallada. También tenemos aquí jóvenes que, en el caso de las pinturas rupestres y el arte parietal, tenemos aquí, a ver, bueno, acá tenemos pinturas rupestres. Este es de la cueva de Altamira en España, un bisonte, acá está el bisonte actual. Y acá tenemos los caballos Przewalski, ¿no? Que hasta ahora existen en la zona del norte de China, Mongolia, y que fueron dibujados también, por supuesto, en las cuevas de Lascaux en Francia, ¿no? También recordemos que
hay las famosas esculturas conocidas como Venus paleolítica. Es parte del arte conocido como el arte mobiliar, ¿no? El arte mobiliar son muebles que se pueden mover o trasladar, ¿no? En este caso son estatuillas de mujeres. Son varias en realidad, de grandes senos, grandes caderas. Muchas veces se dibuja su intimidad o su zona íntima, ¿no? Y bueno, muchas veces el rostro no está presente, salvo en las Venus de Brucenpuy, que es esta de acá, donde sí sale el rostro, en el resto no hay rostro. Lo que más se representa es bueno, las características físicas de la mujer, en este caso el dimorfismo, que distingue un cuerpo femenino de un cuerpo masculino, ¿no? O sea, obviamente, grandes senos, grandes caderas, ¿no? Y acá, inclusive en esta Venus, podemos ver, sale un vientre abultado, ¿no? Señal, pues, de gestación, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces tenemos aquí las esculturas de la Venus, arte mobiliar y el arte parietal, la pintura rupestre, ¿no? Ahora, aquí en el material nos están preguntando sobre, vamos a ver el documento, dice, sobre la imagen y lo aprendido, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones y marque la alternativa que contenga la secuencia correcta. La secuencia, o sea, ¿cuáles son verdaderos, no? O falsos, ¿no? Bueno, en este caso, em, a ver, las pinturas rupestres. Por acá nos preguntan, dice acá, a continuación tenemos una imagen de las cuevas del Stroy-Freres, es lo que estamos leyendo. Ya vamos a confirmar que estamos leyendo eso. Acá está, ¿ya? Es uno de los yacimientos prehistóricos de mayor relevancia que se encuentran en el país galo, ¿no? O sea, actualmente Francia, ¿no? Alberga una serie de pinturas de gran interés que han sido datadas entre el año 12.000 y 10.000 a.C. Fue descubierta en el año 1912 por los tres hijos del conde Begoen en lo que era entonces sus terrenos. Destaca por sus manifestaciones las figuras fantásticas y pertenece cronológicamente al periodo magdaleniense. En este caso, nos dice que es el periodo magdaleniense. Bueno, sobre la imagen y lo aprendido determina el valor de la verdad. Bueno, dice, ¿se trata del periodo magdaleniense? Bueno, sí, podría ser esto así verdadero, claro. ¿Qué más? Piedras hechas por observación. Ya, a ver. El personaje representado en la derecha probablemente sea un chamán. Bueno, en esta imagen, vamos a agrandar un poquito. ¿Se dan cuenta? Hay dos animales. Uno parece ser una especie de jabalí, ¿no? O algo parecido a un jabalí. Y al lado tenemos una especie de cérvido, ¿no? Especie de ciervo o venado. Y acá tenemos una especie de hombre, pero con aspecto pues muy animal, ¿no? Es una especie de ser antropomórfico, ¿ya? Que podría ser un hombre también con el traje de un animal o de algún animal, ¿no? Ya. Bueno, primero lo que deben saber de las pinturas rupestres es que es un arte propiciatorio, ¿no? Que el hombre dibuja esperando que la cacería sea buena. Segundo, en las pinturas rupestres hay evidencia de prácticas mágico-religiosas. Es decir, se confunde la magia con la religión. Em, ¿Qué más? También tenemos aquí que se ha demostrado que en muchas pinturas rupestres o cerca a las pinturas rupestres se han encontrado evidencias de que utilizaban alucinógenos, ¿ya? Alucinógenos o algunas plantas que eran o tenían efectos psicotrópicos, ¿no? Plantas que al ser alucinógenos ayudaban o estimulaban a que el hombre, pues al ver distintas imágenes, también representaran algunas de estas en las pinturas rupestres, ¿no? Por eso que muchas pinturas rupestres aparecen pues cosas raras, ¿no? Entonces, muchas veces la gente o los investigadores se preguntan por qué lo hacían. Bueno, ya se sabe, ¿no? Estaban imbuidos por plantas, ¿no? En este caso.
sustancias de estas plantas que eran psicotrópicas, ¿no? Ya, ya está. Muy bien, entonces la primera sí es correcta. Segundo, el personaje representado en la derecha probablemente sea un chamán relacionado a ceremonias mágico-religiosas del político superior. Sí, probablemente, ¿no? Es una especie de un ser con aspecto animal que probablemente busque pues una respuesta sobrenatural, ¿no? A lo que está haciendo. Entonces de repente los hombres dibujaban a los animales, dibujaban al hombre que se ponía el traje del animal y esperaban que de alguna razón exista un impacto en los animales que existían en la realidad, pero que estaban dibujados ahí en la pared de la caverna, ¿no? Bueno, sí podría ser la dos, verdadero, verdadero. Ya, los animales representados a la izquierda son tótems, espíritus protectores muy comunes en el Paleolítico inferior, falso, porque esta pintura es del Paleolítico superior. Las pinturas rupestres corresponden al Homo neanderthalensis. Y acá nos dice que las pinturas rupestres corresponden al Neandertal, y el Neandertal no hacía pinturas rupestres. Bueno, hay una nueva versión que dice que sí, pero eso no, San Marcos no lo considera, ¿ya? Sí, porque hay investigadores que sostienen que Neandertal sí pudo haber hecho pinturas rupestres, ¿no? Pero ese es debatible, pues, ¿no? Eh, bueno, y además dice Oldubayense es del Paleolítico inferior, no tiene nada que ver, pues. Falso, no tiene nada que ver. Las pinturas de Letrois Freres, según la lectura, corresponden al Paleolítico superior. Sí, verdadero. Entonces la clave sería uno, 2 y 5. Uno, 2 y 5. Uno, 2 y 5. Clave C. Pregunta número 2. Dice la pregunta 2. La civilización griega fue o se fue consolidando paulatinamente entre los siglos 5 y 6 a.C., cuando se formaron las polis o ciudades debido a un fenómeno político-social denominado cinecismo. En los dos últimos siglos de ese periodo, los griegos, línea, o sea, en los últimos dos siglos del periodo de la Grecia llamada clásica, ¿no? Mm. Entonces dice, lo que nos preguntan es, en los dos últimos siglos de este periodo, los griegos, línea, lo cual sentó el precedente al inicio del periodo clásico. O sea, lo que está antes del periodo clásico. A ver, vamos a ver algo de Grecia. Ujú. Pa, 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 pam. Vamos acá, por la Grecia. Ya. Ujú. Ya, acá nos preguntan sobre, bueno,
Ya, vamos a ver acá, nos preguntan sobre qué es lo que está antes del periodo clásico, ¿no? Porque nos preguntan qué precedente, o sea, lo que está antes, qué precede al inicio del periodo clásico. Bueno, y lo único que está antes es la Grecia arcaica, pues. Y en la Grecia arcaica, no olviden ustedes que los griegos se dispersan por el mar Mediterráneo. Le dicen. Entonces la clave sería colonizaron y helenizaron el Mediterráneo. Esta podría ser la D, ¿no? Porque dice, enfrentaron y derrotaron a los persas, no, ese es en las guerras médicas, y ese es durante la Grecia clásica, que dice lo que está antes. Mm. Entonces la clave sería colonizaron y helenizaron una parte del Mediterráneo, ¿no? La clave sería, pues, D2 por acá. Acá es. Ya, la clave entonces de la 2 sería dedo. Entonces la clave sería jóvenes, la de no. Vamos con la 3 jóvenes. Otra vez Grecia, ¿no? Voy a abrir la diapositiva de Grecia ya para ayudarnos mejor. ¿Dónde está esto? A ver, acá está 2025. Nueva carpeta. mm, ya, acá está. Ya. Quiero saber si están viendo la diapositiva, jóvenes. Estoy que la pongo grande. ¿La pueden ver? Por favor, audio, si es posible. Digo audio y escriben, ya que importa. ¿No se puede ver? A ver. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, gracias, Milen. A ver, entonces, ya. Los griegos tienen 6 periodos históricos, ¿no? Una que se llama prelénica, minoico, micénico, una que se llama época oscura, otra que se llama Grecia arcaica, la etapa clásica y el periodo helenístico, ¿no? Ya. Lo que pasa es que no olviden ustedes que antes de que lleguen los helenos, porque los helenos llegan en la llamada época oscura, a ese periodo se le llama prelénico, y primero estaban los cretenses, después llegan los aqueos. Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. Vamos a la pregunta, ¿no? Ya, vamos acá, vamos a ver las preguntitas. A ver. La pregunta nos dice, en la Grecia antigua, ¿quiénes pertenecían al genus fundador? No, quienes pertenecían al genus fundador constituían la clase privilegiada, que contaba con todos los derechos, eran los dueños de la tierra y como controladores de la riqueza, poseedores de los poderes militar y político. ¿Ya? Dice, el, el resto de la población de las polis estaba conformada por un pequeño campesinado desprovisto de protección y derechos. Estos nobles eran los que en Esparta y los en Atenas. Ujú. Espartiata los homoyoi. Ah. Ya. A ver, muchachos, acá tenemos el esquema de la sociedad, tanto en Esparta como en Atenas, ¿no? Acá está. Ya, la sociedad espartana era así.
Como se darán cuenta, tenemos tres categorías sociales en Esparta. Los Omoyoi son los ciudadanos espartanos de linaje dorio, eran descendientes de los fundadores y los Omoyoi merecen gobernar, merecen tener esclavos, merecen poseer la tierra. Después tenemos a los periecos, que son los hombres libres, que no tienen privilegios y tributan, ¿ya? Los ilotas en Esparta son los esclavos, ¿no? Cada cierto tiempo, los espartanos mataban a los esclavos para que no aumenten su número o sean demasiados. Ya está. En el caso de Atenas, son tres categorías, ¿no? En el caso de Atenas, ¿cuál sería? Los eupátridas, que son los nobles. Ellos son los descendientes de los fundadores de Atenas, ¿no? Los metecos son los hombres libres, tributan, son libres, pero no tienen privilegios, los metecos. ¿Ya? Y los doulios son los esclavos, ¿no? Muy bien, entonces, hay una categoría que a veces aparece en algunos libros que son los demiurgos, ¿no? Los demiurgos son los artesanos, los creadores artesanos, los artesanos. Ya está. Entonces, sabiendo esto de la sociedad tanto espartana que es esta, la sociedad espartana es la que está aquí. Muy bien, vamos a la preguntita entonces. Ya, entonces serían los eupátridas y los homoioi, ¿no? La clave sería entonces. A ver, el resto de la población de las polis estaba conformado por un pequeño campesinado desprovisto de protección y de derechos. Estos nobles eran los en Esparta y los en Atenas. Sería entonces en Esparta. Muy bien, entonces la clave sería mm, acá, homoioi eupátridas. Ya está. Muy bien, vamos con la pregunta número 4. Un poquito. Ya. Dice, la denominada etapa de la Grecia arcaica. Grecia arcaica está aquí, a ver, vamos a ver la diapositiva. Grecia arcaica. Ya, acá está. Grecia arcaica es la etapa donde los griegos hacen la colonización. Aquí en la etapa arcaica o la Grecia arcaica, ya, se da el nacimiento de la democracia, nace el teatro, se hacen las primeras olimpiadas en la etapa arcaica. Entonces, eso estaría antes de la etapa clásica, etapa arcaica. Aquí cuando se produce la colonización griega, pues, ¿no? Ahora vamos a ver. Ya dice, entre los siglos 8 y 6, la denominada etapa arcaica griega, se produjo el paso de la oligarquía a la democracia en las polis, que como Atenas se vieron afectados por grandes cambios económicos, sociales, ideológicos y políticos. En ese contexto señalan los acontecimientos que corresponden a dicho periodo de la historia. Nos preguntan los acontecimientos que están relacionados al periodo arcaico, es decir, la Grecia arcaica es la que está antes del periodo clásico, antes de las guerras médicas. Entonces vamos a ver. La colonización de nuevas tierras, sí, podría ser claro, uno, sí.
Vamos a mancharlo a uno, nomás una partida, ¿ya? Ya, ¿qué más? Las guerras médicas contra el imperio de los Aqueménidas. Ya, las guerras médicas, no. La guerra del Peloponeso entre los ligas espartamenos. El nacimiento de un grupo social basado en la economía mercantil. ¿Qué más dice acá? El nacimiento de un grupo social basado en la economía. Entonces sería, a ver. No puede ser las guerras médicas ni las guerras del Peloponeso porque eso forman parte de la Grecia clásica. El nacimiento de un grupo social basado en la economía mercantil podría ser, ¿no? De repente los comerciantes, los demiurgos. Claro, porque el tránsito de una oligarquía a una democracia, recordemos, se hace en los términos en el que hay mayor participación popular, ¿no? Una aristocracia gobiernan pocos, una democracia gobiernan los ciudadanos. Una asamblea de ciudadanos en Atenas se llama eclesía. Entonces, podría ser, a ver, cuatro de grupo social basado en la economía. Bueno, podría ser el quiere el monopolio militar que haya mantenido la oligarquía a través de la democracia. Entonces sería uno, muy bien, vamos a poner acá, bueno, dice el nacimiento de un grupo la cuatro podría ser, ¿no? Una, cuatro, el quiebre del monopolio militar que había mantenido la oligarquía a través bueno, podría ser uno, cuatro y cinco. Dedo. Uno, cuatro y cinco sí sería. Profesor, ¿y por qué A? Bueno, fácil, pues. En el caso de cinco, el quiere monopolio militar. Claro, lo que pasa es que con el tiempo aparece una oligarquía comercial que comienza a desafiar a la aristocracia militar o a la aristocracia terrateniente. Eh, La clave sería entonces dedo, ¿no? Vamos a poner acá. Poner acá. A ver, este acá también va. Dedo acá. Pam. Ya vamos con la pregunta número 5. La 5 dice, de la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a la etapa republicana de Roma, señala el orden cronológico correcto. A ver, tenemos aquí los galos, Aníbal Barca, Tiberio, Julio César. Ya, a ver, eh, aproximadamente en el año 510, ¿ya? Los galos, pueblo de actual Francia, ¿no? Comenzaron a atacar a los romanos y van a ocupar Roma. Un líder llamado Breno, famoso Breno de los galos, ¿no? Entonces, ese, esa premisa de Breno, ¿ya? Fue un líder de los celtas, ¿no? ¿Ya? Eh, líder de los celtas saqueó, entró a Roma, pues, ¿no? Y pidió inclusive una recompensa, ¿no? Y una historia media curiosa, media triste. A ver, les cuento ya. Dice que en una balanza, probablemente la imagen esté por internet. Vamos a buscarla, ¿ya? Breno cuenta la historia, ¿dónde está? Mm. Vamos a poner acá Breno, Breno y la balanza, ¿va? No, balanza. Ah, seguramente sale, pues, es una de las.
De los simbolismos, pues, ahí está, acá está, esta imagen es conocida. O acá también sale, acá está. Ya vamos a ver lo que verán. Esta historia sí deben conocer las jóvenes. A ver, les cuento. Acá está bien. ¿Pueden ver la imagen, jóvenes? Sí se puede ver, creo, ¿no? Y ahí está mejor. Dice que Breno, como había ocupado Roma, le pide a los romanos que pongan tal cantidad de oro que sea proporcional al peso de los bloques de metal que había colocado en una de la balanza. Dice que los romanos, con tal de que se vayan los galos, ponen todo el oro que tenían ahí, pues, en un lado de la balanza. Y al otro lado, pues, estaban ya bloques de metal. Y los romanos, con tal de que se vaya abriendo, juntaron el dinero. Ahí está todo el mundo. Entonces, cuando dice que ya estaban a punto, ya faltaba más que un par de monedas para completar el peso, Breno agarra y le dice a los romanos, falta. Y los romanos dicen, ¿qué? ¿Cómo va a faltar? Y Breno le dice, falta y pone su espada encima de la balanza, pidiendo a los romanos que traigan más oro. ¿Mm? Entonces, a raíz de esto dice que los romanos, como se sintieron muy mal, Breno le dijo, ay de los vencidos, no tienen derecho a nada, han perdido, ¿no? Ay de los vencidos. Muy bien, entonces, le voy a poner acá. Mm. Ya, Breno sería el más antiguo. De ahí de Breno, saqueo a Roma, tenemos a Aníbal Barca, ¿no? Las guerras púnicas abarcan del año 264 al año, sería más o menos, del año 264 al año 146, ¿no? Las guerras púnicas, ¿no? Entonces, sería 4-1. Tiberio Graco presentó su denominada ley agraria, estamos hablando del año 180, ley agraria, todo antes de Cristo todavía. ¿Qué más tenemos aquí? Julio César logra la conquista de las Galias. Ya, eso es en el año aproximadamente, en el año 50, pues, ¿no? Muy bien, entonces sería la secuencia 4-1-2 y 3. La clave sería entonces, sí. Muy bien. Ahí tenemos entonces 4-1-2 y 3 de la pregunta 5, ¿no? Muy bien, muchachos. Ya. Acá inclusive tenemos un esquemita sobre la Roma. ¿Dónde está? No, esto no es. Sus hermanos Graco, César forma el primer triunvirato. Vamos acá entonces. Siguiente pregunta dice, la pregunta 6. La primera etapa de la historia romana fue la monarquía. En ella se fueron configurando las instituciones políticas y sociales que posteriormente caracterizarán al periodo republicano. De acuerdo con ello, determina el valor de verdad. O sea, nos preguntan sobre la monarquía, ¿no? Sobre la monarquía romana. Bueno, fácil. Recordemos que la monarquía romana está conformada por dos dinastías. Una dinastía que se llama la dinastía latina, que es legendaria, es decir, está envuelta en la leyenda.
los hermanos Rómulo y Remo, que nacen de una virgen, en este caso la virgen se llama Real Silvia, y después son abandonados de bebés en un canasto, lo encuentra una loba, ¿no? Ya todo eso, muchachos, por si acaso, es parte de la leyenda. Entonces la dinastía latina es legendaria, ¿no? Ya, la dinastía latina fundó la ciudad de Roma. Bueno, quien fundó Roma, no olviden ustedes, fue Rómulo. Rómulo es el fundador de Roma, en el año 753. Rómulo es el creador del Senado también. El primer rey de Roma fue Rómulo, el creó el Senado. La dinastía etrusca construyó los primeros grandes monumentos romanos. Bueno, sí, ya. ¿Qué más dice? Los reyes latinos expandieron el territorio romano por todo. No, falso, pues. Cuando Roma acaba dominando la península itálica es cuando tiene guerra con el rey Piro del Épiro, las guerras pírricas. Entonces, falso, la 3 es falso. Primera y segunda, verdadero, tercero es falso. Muy bien, entonces por ahora sería la primera verdadera, segundo verdadero. Ah, ¿quién construyó? ¿Qué rey etrusco fue el que construyó? Fue Tarquinio el Antiguo, también conocido como Tarquinio Prisco. Él construyó, por ejemplo, entre otras cosas, construyó el foro, el circo, la cloaca. La clave sería entonces uno, dos, a ver, vamos a ver. Sería entonces acá, ¿cómo hago para que salga ese? Hay como una especie de, ya dice acá, dice dinastía latina, ya te dije, esta dinastía es legendaria, este es verdadero, verdadero, ponerlo acá, a ver, esto qué es, verdadero. ¿Qué más dice? La dinastía etrusca construyó los primeros grandes monumentos, sí, verdadero. Los reyes latinos se expandieron, este es falso, pues, ¿no? Los reyes etruscos lograron el dominio completo, falso, pues. Esto ocurre después con las guerras púnicas, ¿no? Entonces sería casa, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. Ya está. Ya, vamos con la pregunta número. Este es lo malo, cuando lo muevo se mueve todo. Ya vamos a poner acá. Pam. Bueno, ya. Por alguna razón no lo puedo borrar, no sé por qué. Vamos a ver, este borrador. Este de acá. Bueno, ya. No puedo borrar eso, no sé por qué.
Bueno, vamos con la pregunta número 7, ¿ya? Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas acerca de la Guerra de las Cruzadas. Ya, vamos a hablar un poquito de las cruzadas, ya. Las cruzadas son las guerras más largas de la historia humana. Obviamente no fue una guerra continua, fue una guerra que se hizo por partes, ¿ya? Las cruzadas tienen en realidad 8 etapas porque son 8 las cruzadas. Solo en una, solo en una ganan los cristianos. La cuarta cruzada fue un desastre, fue una masacre entre cristianos porque el ejército cristiano que se organizó para ir a Tierra Santa invade Constantinopla, funda el Imperio Latino de Oriente con Enrique Dandolo y el Duque de Venecia. Entonces, muchachos, la verdad que quiero borrar esto, pero no sé cómo, jóvenes, no sé qué hice. No sé qué forma de borrarlo, alguien de repente me dice. O acá es, o acá tiene que ser. Sí, pues, pero no se puede. A ver, lo voy a cerrar. No, voy a abrirlo de nuevo, a ver. Pero tengo que salir acá primero. A ver, vamos a ver. Acá lo tengo descargado. No, acá está. Sí, voy a salir, ya no hay problema, muchachos. Vamos a compartir. Ahí está. ¿Dónde está? Ya. Ahí está. Entonces, muchachos, no olviden ustedes que acá dijimos que era la C, ¿no? Sí, sí, sí. La 7 dice, la primera cruzada. Ya, a ver, fueron 8 cruzadas. La primera cruzada ganan los cristianos. Recordemos que la primera cruzada hay 2 etapas, la etapa popular, la etapa señorial. En la etapa señorial es donde ganan los cristianos. La etapa popular fue una vergüenza, un crimen que se hizo, bueno, porque se dejó a campesinos a ir a pelear y muchos murieron, obviamente. La tercera cruzada es conocida como la Cruzada de los Reyes. La tercera cruzada es conocida como la Cruzada de los... Ahí participan Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe Augusto de Francia. Al final perdieron, pues, ¿no? Perdieron, muchachos. Perdieron, les fue muy mal. ¿Ya? Tercera cruzada finalizó con la recuperación de Jerusalén por los señores feudales. Falso. Tercera cruzada bueno, se llegó a tener un pacto que se llama el Pacto de Ramla, donde los cristianos podían ir a Tierra Santa durante 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días. También se le conoce como la tregua de tres, ¿no? A ver, muchachos, vamos a precisar también que las cruzadas significaron el golpe más duro al sistema señorial, al sistema feudal, ¿no? Al sistema feudal principalmente, ¿ya? Es más, algunos consideran que las cruzadas fueron parte de la causa del sistema feudal, ¿no? Una parte importante. Pues, ¿y por qué era fácil? Porque muchos cristianos que fueron a pelear, muchos cruzados, fueron llevados por comerciantes, los comerciantes los financiaban, les prestaban dinero, les daban asistencia, alimento, y al final acabaron endeudados. El negocio no solamente fue de los comerciantes, también de la iglesia, ¿no? La iglesia, por ejemplo, decía, si tú no quieres ir a pelear o no puedes ir a pelear a Tierra Santa, entrega tu dinero para apoyar a los que están peleando. Obviamente, parte del dinero no llegaba a donde estaban peleando, se quedaba en el camino. Es más, muchos consideran que estos documentos de las cruzadas fueron el antecedente, pues, de las llamadas indulgencias, ¿no? ¿Te acuerdas que en la indulgencia tú pagabas para que te perdonaran tus pecados? Ya, pues. En el caso de las cruzadas, había una especie de indulgencia donde tú pagabas para que ese dinero sirva para que los cristianos que estaban en Tierra Santa sigan peleando, ¿no? Pero ya te dije, pues fue una vergüenza, un escándalo, porque mucho el dinero que se entregaba para que peleen los cristianos, pues no llegaba a su destino, ¿no? Sí, terrible, muchachos. Ya está. Vamos a ver cuáles son correctas de las cruzadas, ¿ya, muchachos? Vamos a ver cuáles son las correctas. A ver, la primera cruzada fue conocida como la Cruzada de los Reyes, falso. La Cruzada de los Reyes es la tercera cruzada. La primera cruzada, te dije, tiene 2 etapas, popular señorial. Señorial es la que recupera Jerusalén.
La tercera cruzada dice finalizó. La tercera cruzada dice finalizó. Vamos a ver acá. Eh, a ver, vamos a ver si se guarda. Creo que acá es, ¿no? Ah, ya acá es. Ya utilizaste el lapicero, ya ver. La primera cruzada fue conocida. No, falso. Esta no es. ¿Sabes por qué? Porque la cruzada de los reyes es la tercera cruzada, no es la primera. Ya, la tercera cruzada finalizó con la ocupación de La tercera cruzada es la llamada cruzada de los reyes. Falso. Entonces sería falso, falso. Primera y segunda. ¿Qué dice la tercera premisa? La cuarta cruzada se caracterizó por ser comercial. Sí, no olviden ustedes que la cuarta cruzada es la llamada cruzada comercial, que no fue a Tierra Santa ni a Jerusalén, fue a Constantinopla. Se forma el Imperio Latino de Oriente. El duque de Venecia, Enrique Dandolo y Bonifacio de Monferrato hicieron una ocupación del Imperio Bizantino. Terrible fue, terrible. Bueno, todo empieza en realidad cuando el Papa les ofrece que iban a llegar 31.000 cristianos y al final llegan 11.000. Ahí donde Enrique Dandolo pues protesta con el Papa, ¿no? Ahí empieza el problema en realidad. ¿Ya? Pero la tercera cruzada es comercial. Profesor, ¿y por qué los venecianos invaden Bizancio y el Imperio Bizantino? Fácil, porque es un punto principal entre el comercio de Asia y Europa, ¿no? Controlaba Constantinopla, controlaba gran parte del comercio que existía entre Europa y Asia. Se acabó. Bueno, la cruzada comercial. Entonces la 13 es verdadera. Los cruzados se enfrentaron durante siglos a los califas árabes. Un momentito. Los turcos selyúcidas no tenían autoridades llamadas califas. No olviden que Jerusalén fue capturado por los turcos selyúcidas. Muy bien, entonces muchachos, la cuarta verdadera, perdón, la tercera verdadera, la cuarta sería falsa, pues, ¿no? Las cruzadas duran del año 1095 al año 1291, pues, cuando los cristianos salen del puerto de San Juan de Acre, ¿no? Era el último puesto cristiano en Medio Oriente. Entonces la clave sería solo tres. 8. Dice, en la Edad Moderna, según la división tradicional de la historia realizada por Cristóbal Keller, Cedarius, es la tercera etapa que inicia con la toma de Constantinopla en el año 1453 y concluye con la Revolución Francesa. Bueno, hasta ahí todo parece que está bien. Respecto a este periodo, establezca el valor de verdad. O sea, sobre la Edad Moderna hay que decir que es correcto y que es incorrecto. Número uno. Uno de los conflictos desarrollados fue la Guerra de Sucesión Española. A ver, vamos a aclarar lo siguiente. La Edad Moderna abarca del año 1453, acá lo dice, ¿m? Ya, de 1453 a 1789, ¿no? Ya, uno de los conflictos desarrollados fue la Guerra de Sucesión Española. Uno de los conflictos desarrollados fue la guerra.
Bueno, la Guerra de Sucesión será del año 1700 a 1713. O sea, si está en el rango o está en el tiempo, ¿ya? Está en el intervalo de tiempo entre 1453 y 1789. Muy bien, por lo tanto, esto sería verdadero, ¿no? Muy bien. Copérnico dice, publicó su obra sobre la revolución de los cuerpos celestes. A ver, jóvenes, aquí podemos hablar algo de ciencia, ¿no? Una preguntita, muchachos. ¿Por qué los objetos caen a la Tierra? Pregunta sencilla, fácil, nivel poco yo. ¿Por qué los objetos caen a la Tierra, muchachos? Es de física elemental y básica, ¿no? Por la gravedad. Ya, así como los objetos caen a la Tierra, son atraídos por la Tierra, la Tierra, decía Copérnico, probablemente sea atraído también por el Sol. Y la pregunta es, ¿y por qué no cae o llega al Sol? Bueno, ahí comienza la discusión. Comienzan a mencionar o a explicar algunos ya de que hay una fuerza, un impulso que hace que la Tierra gire alrededor del Sol porque tuvo un impulso inicial que lo hizo. O sea, en algún momento la Tierra, o sea, la Tierra tiene una fuerza que hace que se impulse, eh, pero como es atraído por el Sol, comienza a girar alrededor del Sol. Claro, Copérnico más o menos ya sospechaba esto, ¿no? Quien demuestra esto y lo comienza a desarrollar mejor va a ser Isaac Newton después y Johannes Kepler, ¿no? Kepler. Ya, pero no olviden, muchachos, que Copérnico, bueno, él fallece en el año 1543, entonces sí corresponde con la Edad Moderna. Uno y dos, uno y dos es correcto. Felipe segundo, rey de España, organizó la Armada Invencible contra Inglaterra. Bueno, eso fue en el año 1588, también es correcto. Sí, porque dice al periodo correspondiente a la Edad Moderna, ¿no? No olviden ustedes, a ver, de repente ya habrán oído por ahí que los corsarios habían comenzado a robar el oro y la plata de España. En el año 1588, eh, España e Inglaterra se enfrentan, ¿no? Pero estamos hablando de 1588, también forma parte de la Edad Moderna. Uno, 2 y 3. Juana de Arco, ya. Juana de Arco es un personaje que está relacionado a la Guerra de los 100 años. Ya. Entonces, yo te digo que ella más o menos muere
en el año 1430-31, ella pertenece a la Edad Media, pues no forma parte de la Edad Moderna. 1420 por ahí pelea, entonces aunque está medio ajustado ahí, pero bueno, igual. La clave sería verdadero, 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 y acá vamos a marcar, ¿verdad? Muy bien, ya marcaron, entonces sería E. Muy bien, vamos con la pregunta número 9. Ya marcamos esta, ¿no? A ver, acá. Ya, bueno, vamos a ver con la pregunta número 9, ¿no? El Concilio de Trento. A ver, muchachos, una preguntita. Cuando se inicia la Reforma Protestante, la Iglesia Católica comenzó a perder fieles. Ese es un problema que tenía la Iglesia Católica. Comienza a perder sus fieles. La Iglesia Católica está preocupada. No quiere seguir perdiendo más fieles. Uno, no quiere perder la influencia y poder del que había gozado en la Edad Media. Y la Iglesia Católica comienza a tomar algunas medidas de corrección, medidas correctivas, o también la podemos llamar medidas contra la Reforma Protestante. ¿Mm? Tiene que corregir la disciplina dentro de la iglesia también, porque habían personas que eran muy pecaminosas. Muy bien. Ahora dice, ¿qué reforma disciplinaria fue establecida por el Concilio de Trento para el clero? Es decir, para la iglesia, ¿no? ¿Qué reforma disciplinaria? Ya. Entre todas las medidas que se tomó para el Concilio de Trento, ¿ya? Las que tienen que ver con el clero, es decir, los miembros de la iglesia, estaba primero que deben ser castos y deben mantenerse en pureza. Es decir, no pueden tener familia, no pueden tener una relación amatoria, no pueden tener hijos. Es decir, 0 kilómetros. Es decir, virgen casto. Segunda medida que se tomó relacionado al clero, ¿ya? Es la medida que sostiene que todos los que quieran ser parte del clero ahora van a formarse en centros de estudios de la iglesia que se van a llamar seminarios, los seminarios religiosos, ¿ya? Entonces lo primero que tienen que saber es que a los miembros de la iglesia se les prohíbe tener familia. Y segundo, ¿ya? Van a formarse en seminarios. Antes, muchos miembros de la iglesia entraban porque, bueno, pagaban por el cargo, se llamaba simonía. Pero ahora no, ahora se van a formar en seminarios donde, bueno, eso sí, una educación durante 10 años. No sé si sabían estos jóvenes, pero si alguien quiere ser parte de la iglesia, alguno de ustedes, tiene que formarse en un seminario. Es como una universidad de la iglesia, ¿ya?
Son 10 años de estudio, donde llevan cursos como, no sé, pues cursos que de repente sonarán raro para ti, ¿no? De monología, angelología, teología, teleología, cristología, retórica, gramática, filosofía, creo que es hasta 5. Uno, 2, 3, 4, 5, me parece. Historia de la iglesia. En fin, yo la vez pasada estaba revisando su malla curricular, que por ahí la encontré, me parece, pues, bueno, hay, como te digo, materias o cursos que, bueno, no vas a llevar en ninguna universidad laica, ¿no? O que esté fuera del control de la iglesia. Sí, jóvenes, ¿ya? Entonces, no olviden ustedes que en el caso del Concilio de Trento, estos centros de formación para los miembros de la iglesia se van a llamar los seminarios. Ya te dije, antes comprabas el cargo o el título o la dignidad, comprabas el título o dignidad a la iglesia, ¿no? Pero ya no, ya. Ahora te vas a formar en un centro de formación que se va a llamar el seminario, ¿no? Seminario. Muy bien, entonces vamos a ver la pregunta número 9 que nos dice, ¿qué reforma disciplinaria fue establecida en el Concilio de Trento? La creación de seminarios. La A sería, pues, ¿no? La A. La 9 sería la A. Uy, ¿qué pasó? Ya está, muchachos. La creación de seminarios para la formación religiosa o sacerdotal, ¿no? Bueno, otras medidas que tomaron en general el Concilio de Trento es la reafirmación de los siete sacramentos, la misa en latín, la traducción que vale o válida, la primera traducción válida es la de la Vulgata Latina de San Jerónimo, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Ah, otra medida importante es que se establece la vigencia de la transustanciación. Profesor, ¿y qué es la transustanciación? Es este dogma de la Iglesia que sostiene que Cristo está presente en la hostia y en el vino. No sé si han visto esta parte de la ceremonia, en este caso de la homilía o la misa, cuando el sacerdote levanta el cáliz o la copa, como quieran llamarlo, y levanta una hostia y dice y sostiene con firmeza de que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están presentes, ¿no? Dice, este es el cuerpo y la sangre de Cristo que libra al mundo del pecado. Entonces la gente, por supuesto, se apresta a acercarse al sacerdote para recibir la hostia. Ya. Bueno, la idea de que Jesús está presente en la hostia y en el vino se llama transustanciación. ¿Qué más podemos decir? Ah, se reafirma el respeto a los santos, las imágenes y la santidad de la Virgen. Se reafirma. Muy bien. Ya está, muchachos. La clave de la 9 sería entonces la A, ¿no? Y nos vamos ahora a la pregunta número 10. Dice, su figura representativa es Berisot. Muy bien. Sus primeros diputados proceden de la alta burguesía. Bueno, hasta ahí todo bien. Bueno, Brissot es el líder de los girondinos, es decir, la facción de la Asamblea Legislativa que eran de la gran burguesía. Es decir, son burgueses reformistas, pero que no quieren profundizar la revolución. ¿Ya? Entonces Brissot, dice, ¿no? Su figura representativa es Brissot,
Sus primeros diputados proceden de la alta burguesía que ha intervenido en el comercio oceánico en Burdeos y Nantes. Muy bien, hasta ahí todo bien. Son partidarios de realizar la revolución, a ver, son partidarios, ¿qué dice la hoja? Pero bueno, voy a jóvenes. Dice, su figura representativa de Berizot, su primeros diputados, ya, no tengo, estoy en clase. Ya, dice, su figura representativa de Berizot, sus primeros diputados proceden de la alta burguesía que ha intervenido en el comercio oceánico en Burdeos y Nantes, son partidarios de realizar, vamos a ver acá, la revolución por medio de la ley, desaprueban el terror y defienden la propiedad. Bueno, los jacobinos son los que están de acuerdo. Bueno, lo llaman terror, pero los jacobinos en realidad le decían violencia revolucionaria, ¿ya? Sino que esta palabra terror, a ver, les aclaro, Robespierre en un discurso dijo, nos gobernaron con terror y con miedo. Ahora el terror y el miedo será para los enemigos del pueblo. El terror es virtud cuando va de la mano del pueblo contra sus enemigos. Entonces, cuando Robespierre dijo eso, bueno, comenzaron a hablar del terror, ¿no? El terror jacobino. Bueno, entonces se inclinan por darle importancia a las provincias frente a París. Bueno, este es un párrafo del libro de Sun, ¿ya? Dice Introducción a la Revolución Francesa. La descripción anterior presenta a una agrupación política. Ya, a ver, Brissot es el líder de los girondinos. Entonces la clave tiene que decir girondinos, ¿no? Los jacobinos que tomaron el poder durante la convención, falso, no tiene nada que ver, ¿no? Tiene nada que ver, los jacobinos no, no. La agrupación de los fuldenses, no, los fuldenses son pro monárquicos. Los fuldenses son pro monárquicos, ¿ya? Pues eso, ¿cómo es eso? No entiendo. A ver, los fuldenses o feuyans, porque también se le llamaban feuyans, consideraban que Francia, a pesar de todo, y con la revolución a cuestas, no podía existir sin un rey. El rey o un rey es un elemento fundamental de la condición francesa o de ser francés. Los franceses necesitan un rey. No puede haber Francia sin un rey. Entonces, por eso es que los fuldenses eran promonárquicos. Además, ahí estaban pues, los nobles o la nobleza que ahora eran ciudadanos, pues, porque la declaración de los derechos de los hombres y ciudadanos los había convertido en ciudadanos. Entonces, bueno, queda claro para todos ustedes que los girondinos, en este caso, pues, eran moderados, ¿no? ¿Ya? Los jacobinos son radicales, los fuldenses son promonárquicos. Entonces, no puede ser la A ni puede ser la B. A ver, C, los girondinos, su programa de reforma, esta sería, pues, la C, ¿no? Los girondinos, porque su líder fue Brissot. Esta es la clave. C. A ver, estoy haciendo, a ver. Ya. No está. Vamos con la 11. Dice, respecto a las ideologías del siglo XIX, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta con respecto al valor de verdad de los siguientes enunciados. Dice, el socialismo utópico propuso la dictadura del proletariado. Falso. La dictadura del proletariado es uno de los componentes del pensamiento de Carlos Marx. Carlos Marx
Y el socialismo que él plantea se llama socialismo científico. A diferencia del socialismo utópico, el socialismo utópico no habla de eliminar el capitalismo en términos generales. El socialismo utópico habla de que el capitalismo o el sistema puede mejorar las condiciones, la relación entre un obrero y un industrial puede ser mejor. Se alientan principios como, por ejemplo, la cooperación, la solidaridad, ¿no? Tiende a ser altruista, ¿no? Los utópicos consideran que lo importante es que se mejoren las condiciones del trabajador. Y plantean, pues, entre otras cosas, por ejemplo, Owen, cooperativas, donde los trabajadores manejan una fábrica, una empresa, y a través de la empresa que ellos manejan se benefician todos, ¿no? Es una cooperativa, ¿no? Charles Fourier proponía los falansterios. Los falansterios eran unidades de producción, puede ser una fábrica, no sé, de repente un centro de producción. Los trabajadores vivían alrededor, había un programa de vivienda alrededor, había un mercado, había un centro de salud, un hospital de repente, ¿no? Todo aglomerado, un mercado, ¿no? O sea, todo estaba juntos, todo estaba aglomerado, ¿no? Una escuela para los niños. Entonces, bueno, era una sociedad experimental que lo planteaba pues Charles Fourier, ¿no? Entonces, la primera premisa sería falsa. Muy bien. Entonces la primera premisa es falsa. Voy a poner acá falso por si acaso, ¿eh? Bueno, creo que acá lo puedo escribir. No, ¿qué es esto? Mm, acá lo puedo escribir, sí. Bueno. ¿El liberalismo defiende el principio de soberanía? Sí. El liberalismo defiende el principio de libertad individual, libertad económica, libertad política, ¿no? La soberanía popular, la idea de que, bueno, el pueblo libremente puede decidir su destino. Bueno, eso también defiende el liberalismo. Constitución, parlamento, sufragio, división de poderes. Entonces, esto sí es correcto. Esto sí va. Voy a ponerlo mejor con el otro. A ver, vamos a poner acá. Ya. Esto sí va. Ya. El conservadurismo es la ideología de la nobleza de la iglesia, es decir, de la restauración. El conservadurismo va en contra del liberalismo y del nacionalismo. Ya. Por lo tanto, el conservadurismo no está a favor de la determinación, todo lo contrario. La autodeterminación de los pueblos, o el principio de la libre determinación de los pueblos, es un principio que está asociado al nacionalismo, descartado. El conservadurismo, pues, es monarquía, feudalismo, sociedad estamental, clericalismo, orden social solamente con la iglesia. Entonces, no puede ser jóvenes la tres porque el conservadurismo tiene que ver nada, no tiene que ver nada con la autodeterminación de los pueblos. El anarquismo plantea la supresión de todo tipo de gobiernos. Bueno, el anarquismo, en primer lugar, plantea que no puede existir toda forma de poder existente de un hombre sobre otro. Muy bien, entonces la clave sería 2 y 4. Por eso los anarquistas se oponen a los partidos, ¿ah?
No puede existir jamás un partido anarquista porque los anarquistas rechazan toda forma de poder existente. Dice, por ejemplo, la iglesia, el Estado, no son más que formas de dominación que se crearon en algún momento y que tienen que desaparecer para que el hombre realmente sea libre. Autogestión, bueno, autogobierno también plantean, ¿no? Autogestión y autogobierno. Los hombres libremente, liberados de la explotación, liberados de toda forma de dominación existente, los hombres, bueno, van a asociarse libremente y van a producir libremente. Entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero. La clave sería la A. Ahí está, muchachos. Muy bien. La 12. Vamos con la 12, jóvenes. ¿Qué nos dice la 12? A ver, vamos a ver acá. Creo que tenemos algunas diapositivas. Cha, 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 cha. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ya. Estados Unidos se convierte en una potencia. La URSS nace en 1922. La revolución se había producido cuando la guerra todavía estaba en curso, en 1917. Se crea un organismo que supuestamente debería existir para la paz internacional que se va a llamar la Sociedad de Naciones, que fracasa, pues. Por eso es que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que crearse la ONU, ¿no? Mm, muy bien, ¿qué más podemos decir? Surgen nuevos países. Después de la Primera Guerra Mundial aparece Polonia en el mapa, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Se crean nuevos países, ¿no? Miren, les cuento algo ya. Em, de Austria y Hungría. A ver, primero el Imperio Austrohúngaro se divide en dos, en Austria y Hungría, Tratado de Saint Germain. Después, según un tratado llamado Trianón, se crean dos países más, Checoslovaquia y Yugoslavia. Entonces surgen nuevos países. Finlandia, te dije, Estonia, Letonia, Lituania. Japón también surge como potencia. Alemania tiene que firmar un tratado humillante que se llama el Tratado de Versalles, donde Alemania tiene que pagar una deuda de 44 mil millones de dólares, el valor actual sería más de 100 mil. Y lo más triste es que tiene que pagar la reconstrucción con ese dinero de los países que la han destruido. También, por supuesto, Alemania pierde todas sus colonias. Alemania tiene que ceder su territorio para crear Polonia. Alemania tiene que devolver a Francia Alsacia y Lorena. Alemania está obligada de nunca tener industria militar, naval y aérea. Prohibido. Bueno, con esta aclaración, muchachos, vamos a la pregunta. A ver, vamos a ver acá. Ya. Acá no preguntan causa, ¿no? Entonces, ¿qué he visto yo? La consecuencia, la pregunta 13 es, ¿no? La confundí. Ahorita hacemos la 12, ¿ya? Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ya, acá está. Ya, dice la división de África en la conferencia de Berlín, falso. Esto se hizo, jóvenes, relacionado a lo que se conoce como imperialismo, ¿no? 1885. Todo tiene que ver nada con la Primera Guerra Mundial. Es antes de la Primera Guerra Mundial. La enorme indemnización pagada, sí, Alemania tiene que pagar una indemnización de 44 mil millones de dólares. Las transformaciones sociales ocurridas en Rusia, bueno, se produce la Revolución Rusa en plena Primera Guerra Mundial y por consiguiente se crea la URSS y después, a partir de 1924, surge el estalinismo, una forma de gobernar que tiene Stalin. Entonces sí sería la 3, pues, ¿no? 3 sí. Los nuevos países como Polonia y Yugoslavia, por supuesto. 3 y 4 la clave sería dedo.
Ya, la pregunta 12 nos dice causas que condicionaron el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Causas, vamos a ver acá. Las causas. Entre las causas tenemos la paz armada, a ver, la rivalidad entre potencias imperialistas, ¿no? El nacionalismo alemán, el nacionalismo francés, que era revanchista, querían recuperar Alsacia y Lorena. Eh, bueno, ahí tenemos a... Ya. Tenemos aquí la formación de bloques, la paz armada. La paz armada tiene tres características fundamentales, muchachos. La paz armada se caracteriza por la carrera armamentista, la política de alianzas. Y tercero sería, jóvenes, los nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos. ¿Ya? La triple alianza tripartita, disputas territoriales, Marruecos, ya. Carrera armamentista. Competencia imperialista, búsqueda de colonias, pugnas territoriales, proyectos ultranacionalistas. Con el pretexto del asesinato del archiduque y la guerra inicia cuando Austria invade a Serbia, ¿no? Muy bien, vamos a ver la clave entonces. Ya, dice acá la pregunta número 12, ¿no? Una de las causas. Uno de los motivos de la guerra fue el triunfo de la revolución, no, porque eso se produce en plena guerra, no puede ser. Bueno. La exacerbación del chauvinismo, el nacionalismo, pues. Chauvinismo es nacionalismo radicalizado, ¿no? Ese es chauvinismo, ¿no? Es cuando yo considero que mi nación es superior a otras, ¿no? Bueno, en este caso sí podría ser es válido la dos, al parecer sí. Los intereses geopolíticos que movían las alianzas entre las potencias, pero por supuesto las rivalidades imperialistas. Entonces quedaría falso, verdadero, verdadero. La teoría del espacio vital promovida por el régimen imperial, ¿no? Oye, el espacio vital es una teoría, bueno, Lebensraum le decían en Alemania, el Lebensraum. El Lebensraum se da, jóvenes, como parte del contexto de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. No es causa, no está antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces quedaría hasta ahora dos, tres, y la cuatro no podría ser porque es parte de la Segunda Guerra Mundial. La clave sería entonces la A. Bien, muchachos, ya hicimos entonces hasta la 13 y nos vamos a la 14. La 14 nos dice, la Segunda Guerra Mundial enfrentó a países de todo el mundo y es considerada todavía hoy el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en el conflicto. Muy bien. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que más de 50 millones de personas, militares y civiles, murieron durante los ataques. Además, entre 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de enfermedades y la hambruna derivada de la guerra. Al culminar la Segunda Guerra Mundial, se produjeron una serie de cambios políticos, económicos e institucionales a nivel global. Entre ellos, ya. Muy bien, vamos a ver cuáles son esos cambios, ya, porque la pregunta es, al culminar la Segunda, ¿qué pasa cuando acaba la Segunda Guerra Mundial? Es la pregunta, ¿no? Ya, a ver, dice, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, se produce la descolonización, ¿no? Muchos territorios que eran colonias comienzan a buscar su independencia, aprovechando que las potencias que la dominaban estaban destruidas por la guerra.
El contexto de la Guerra Fría, la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, por sus modelos económicos y políticos que son distintos, contrarios. Muy bien, vamos a ver acá entonces. El establecimiento de una institución que promueve la relación de todos los países evitando una tercera guerra mundial. Bueno, esto ahí parece que habla de la ONU, ¿no? Y fue liderado únicamente por Estados Unidos y la URSS. No, falso, pues. No, no, no. La ONU no fue liderado exclusivamente por Estados Unidos y la URSS. Muy bien, entonces, la relación de todos los países evitando una... Este es falso, porque ya te dije, ¿no? No puede ser en tanto que no estuve liderado exclusivamente, ¿no? Falso. Ya, ¿qué más? La división del mundo en dos bloques antagónicos en los aspectos políticos y militares exclusivamente. Estas palabritas totalizantes como únicamente, exclusivamente, que saben que en la mayoría de los casos no va, ¿no? No es correcta. Cuando ponen así, esa no es la clave. Cuando ponen únicamente, solamente, ¿no? Exclusivamente, únicamente, bueno, ahí está. Entonces, parecen jóvenes que solamente es, a ver, la defensa de sistemas económicos contrapuestos en diversos campos. Sí, esto sí, la 3 sí. El afianzamiento de las políticas nacionalistas. Sí. Mm. 3 y 4 la clave sería entonces dedo, ¿no? Dedo. Claro. Caso más emblemático bueno, la independencia anticolonial o la lucha anticolonial sería pues la India, ¿no? Con Mahatma Gandhi. En el caso de Indonesia con Sukarno. En el caso del Congo con Patrice Lumumba. En el caso de Argelia con Ben Bella, ¿no? Y bueno, la lucha es contra las potencias coloniales, ¿no? Las colonias comienzan a independizarse. 15. Dice, la Guerra Fría fue el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la URSS que generó la división del mundo en dos bloques, en dos grandes bloques, y trajo consigo una tensión. Sobre este periodo se puede afirmar como verdadero los siguientes enunciados. A ver, sobre la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó el gobierno de Corea del Sur, pero por supuesto, durante la Guerra de Corea, que se da del año 1950 a 1953, Estados Unidos apoyó a Corea del Sur y también algunos países de las Naciones Unidas. A Corea del Norte lo apoya China y la Unión Soviética. Ya. Entonces, Corea del Norte fue apoyado por China y la Unión Soviética. Corea del Sur fue apoyado por Estados Unidos. Sí, junto a algunos países miembros de la ONU, ¿no? Ya, verdadero. En España, dice, de Franco, no, la España de Franco fue oye, si Franco es fascista, el fascismo en España se llama falangismo, ¿ya? Recordemos que el fascismo surgió en Italia con Benito Mussolini. Cuando llega a Alemania, se va a llamar nazismo. Y cuando el fascismo llega a España, se va a llamar falangismo. La fe de la Hons, la falange española,
el fascismo español, falangismo, es anticomunista. Recordemos que el fascismo es anticomunista. Entonces, ¿cómo puede ser aliado de la URSS si Franco era un nacional católico o falangista español? Sería pues absurdo, ¿no? Eso sería falso. Ya, dice acá, la premisa, la 3, a ver qué dice la 3. Turquía permitió la instalación de misiles en su territorio. No olviden ustedes, muchachos, que antes de que la URSS instalara misiles en Cuba, Estados Unidos había colocado misiles en Turquía. Esta acción ya había hecho que entre los planes de la Unión Soviética poner misiles en algún lugar estratégico para amenazar a Estados Unidos como Estados Unidos amenazaba a la URSS. Obviamente, si la URSS instala misiles en Turquía, misiles nucleares, era para amenazar a la URSS. Así que la URSS, cuando Fidel se vuelve socialista, se une al bloque socialista, decide instalar misiles en Cuba para atemorizar, para frenar de alguna forma a los Estados Unidos, pues, ¿no? ¿Ah? La URSS instala misiles en Cuba para atemorizar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha instalado misiles en Turquía. Entonces, esto sería, jóvenes, miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Esto acá lo voy a borrar, lo voy a poner acá bonito. A ver. Ujú. Creo que acá se borra, ¿no? Ya, acá lo borramos. ¿No? Ponemos así, este es verdadero, este es falso, este es verdadero. América Latina y Asia fueron neutrales en la Guerra Fría. Falso. Pongamos el ejemplo de Perú. Perú estuvo con Estados Unidos. Velasco se acercó a la Unión Soviética. Entonces, otros países de América Latina y de Asia, por ejemplo el caso de China, China estuvo al comienzo en contra de Estados Unidos y después tuvo acercamiento con Estados Unidos. Entonces la cuarta, pues la última sería falsa, ¿no? La clave sería así, jóvenes. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, una y tres son correctas. Y la clave, por lo tanto, sería, jóvenes, la A. Ya, muchachos, la clave sería la A. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por hoy, muchachos. Ya. Bueno, ahí nos quedaríamos por ahora. Gracias por escucharme, muchachos. Y eso sería todo, ya, muchachos, el día de hoy. La diapositiva se la envió a la mía, no se preocupen. Algunas de las que acabo de utilizar, tengo algunos resúmenes y no se preocupen, muchachos, ¿ya? Le vamos a llegar a la misa Abigail en el lapso del día, ¿ya? Cuídense, nos vemos, Eduardo. Gracias, Alessandrita. Cuídense a mi Amy Nicole. Amy Nicole. Hasta pronto, muchachos. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense bastante.